Vale. Bon dia a tothom. Jo soc Eva Miquel, metge de família al CAP de Balaguer, i avui vinc a parlar-vos de prevenció de malaltia renal crònica. Parlaré en castellà, que m'han demanat... Ah, perdó. Ah, sí, és veritat. Sí. A ver, vale. Hablaré en castellano, me han pedido que hagamos la charla en castellano. Pues como os decía, esta charla va sobre prevención de enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Vale. Antes de hablar de prevención, dejarme hacer 4 pinceladas sobre en qué situación nos encontramos, ¿de acuerdo? Como bien sabéis, la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública muy importante a nivel mundial. Actualmente en España hablamos de que tiene una prevalencia de un 15% aproximadamente, y esta prevalencia aumenta con la edad y también con el riesgo cardiovascular, con la presencia de enfermedad cardiovascular, ¿de acuerdo? Es una enfermedad que, como sabéis, también implica una disminución en la calidad de vida y un gasto importante a nivel sanitario y a nivel social, y además se acompaña de una elevada morbimortalidad, de complicaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante ya empezar desde el principio a hacer una buena prevención, un buen diagnóstico precoz, detectar los factores que pueden acelerar el deterioro de la función renal y también al final del manejo de complicaciones, que normalmente corre a cargo de los especialistas en nefrología principalmente. Ahora, vale, muy bien. Continuamos con el tema de introducción, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfermedad renal crónica? Pues se define por la alteración en la estructura o en la función renal durante un periodo superior a 3 meses, ¿de acuerdo? ¿Y cómo diagnosticamos esta enfermedad renal crónica? O bien por un descenso del filtrado glomerular o por la presencia de este daño renal. ¿Pero qué es el daño renal? Pues lo encontramos bien haciendo una biopsia renal con alteraciones en los tejidos, o por marcadores en análisis, por ejemplo la albuminuria, ¿no? La pérdida de proteínas en orina, alteraciones en el sedimento, bien con pruebas de imagen también se puede detectar el daño renal, y también por la historia de trasplante renal. Y justamente hablamos de insuficiencia renal cuando el filtrado ya está por debajo del 60. Vale, pues... De acuerdo. Y antes de continuar con la prevención, simplemente este esquemita es un cuadro que muestra el estadiaje de la enfermedad renal crónica y el pronóstico de la misma. Como veis, está clasificado en función en la columna del filtrado glomerular y en la fila de arriba por el grado de albuminuria. A peor filtrado y a mayor albuminuria, pues peor pronóstico, ¿de acuerdo? Como vemos. Pasa la següent, sisplau. Muy bien, entonces, ante esta enfermedad que es tan prevalente, ¿qué podemos hacer para intentar prevenirla? ¿De acuerdo? Hablaremos de medidas de prevención primaria, que son aquellas que se dirigen a intentar actuar antes de que aparezca la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las medidas que tenemos de prevención primaria? Pues llevar una vida saludable, que esto es recomendable para todo el mundo, para no tener enfermedad renal crónica ni otras enfermedades. Consiste principalmente en hacer ejercicio físico regularmente, se propone unos 30 minutos al día o de 4 a 7 días a la semana, pero un ejercicio aeróbico no excesivo, ¿no? Pues salir a pasear, caminar, ir en bicicleta, hacer natación, ¿de acuerdo? Para sobre todo evitar el sedentarismo, ¿no? No quedarnos parados. Y la otra fuente de medidas higiénico-dietéticas sería pues la dieta, ¿de acuerdo? La dieta que se recomienda para llevar una vida saludable es la dieta mediterránea, que tenemos suerte que es la que habitualmente nosotros consumimos, una dieta rica en verduras, rica en fruta, aceite de oliva, que tiene ácidos grasos poliinsaturados. Se puede consumir alcohol, pero máximo 12-14 gramos al día, que sería como unos 150 mililitros de vino, ¿de acuerdo? Se puede consumir, y evitando el tabaco, por supuesto. Y la dieta hiposódica baja en sal solamente vamos a recomendarla a las personas que tengan hipertensión o insuficiencia cardíaca, no de manera generalizada a todo el mundo, ¿de acuerdo? He puesto también en esta diapositiva las restricciones de sodio, de fósforo, potasio y proteínas, pero esto no es prevención primaria, esto ya serán recomendaciones específicas para gente con una enfermedad renal avanzada. Pasa la següent, sisplau.
De acuerdo. Y si queremos prevenir la enfermedad renal, vamos a ver qué factores de riesgo tenemos de contraer esta enfermedad. Y estos factores de riesgo van a ser diferentes en función del grado de estadiaje de la enfermedad renal crónica de la que hablábamos antes. Tenemos factores de susceptibilidad. Estos factores aumentan la posibilidad de daño real cuando todavía no ha aparecido. Los factores iniciadores serán aquellos que provocan el inicio de la enfermedad renal. Factores de progresión serán aquellos que una vez ya tenemos instaurada la enfermedad renal van a hacer que progrese, que se deteriore más el filtrado glomerular, y finalmente los factores de estadio final, que lo que hacen es incrementar la morbimortalidad una vez ya el daño renal está establecido. Pasa a la segunda. ¿Y cuáles son estos factores de susceptibilidad? Pues verán, el primero, la edad avanzada. Esto es un factor que nos va a influenciar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues vigilar un poco a la gente a medida que va haciendo años, porque aumentará su riesgo de tener enfermedad renal. El hecho de tener historia familiar de enfermedad renal crónica, tener una masa renal disminuida, que lo hayas por imagen, ¿no? Bajo peso en nacer, algunas razas, raza negra, asiática, afrocaribeña. Y fijaros también el hecho de tener hipertensión, de tener diabetes, de tener obesidad. Son factores de riesgo cardiovascular que nos van a aumentar la posibilidad de tener insuficiencia renal crónica. Y también un nivel socioeconómico bajo, seguramente relacionado con el... Bueno, si tienes este nivel bajo, a lo mejor no te puedes cuidar tanto con la dieta, con este estilo de vida saludable. Muy bien, y entonces aquí entramos en las medidas de prevención secundaria. La prevención secundaria van a atacar justo el periodo del diagnóstico inicial de la enfermedad o en estadios muy incipientes para evitar que vayamos a estadios más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, el cribaje de la enfermedad renal crónica, ¿cómo se hace? Pues se hace midiendo principalmente dos parámetros. Uno es la albuminuria y el otro el filtrado glomerular, ¿de acuerdo? Entonces, una vez encontramos estos parámetros alterados, tenemos que confirmarlo antes de 3 meses para confirmar si realmente tenemos una enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Y fijaros también que una pequeña alteración en el sedimento que no sea atribuible a patología urológica o a infección renal también puede ser un indicio de que estamos empezando con una enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Así como vamos a cribarla. ¿Y a quién vamos a cribar? Pues bien, a aquellas personas que son grupos susceptibles de tener enfermedad renal crónica, que al final vamos a ser casi todos, porque fijaros, gente hipertensa, gente diabética, gente con enfermedad cardiovascular ya establecida, personas mayores de 60 años, obesos, aquellos que tenemos familiares de primer grado con afectación de enfermedad renal crónica, gente que tenga enfermedades obstructivas del tracto urinario o que de manera prolongada se esté tratando con fármacos nefrotóxicos. A veces la gente se toma muy alegremente el ibuprofeno, que no necesitas ni receta, pero si te lo vas tomando de manera habitual, pues al final tu riñón acaba perjudicado, ¿de acuerdo? Personas con factor de riesgo cardiovascular, dislipemia, o sea, tener colesterol alto, fumar, hipertensión, diabetes, bueno, más o menos casi a todos nos toca alguna cosa, ¿no? Pacientes con infecciones crónicas, infecciones autoinmunes, neoplasias, ¿no? Cánceres. Y finalmente también se ha añadido los pacientes con antecedentes de daño renal agudo también aumentan el riesgo de daño renal crónico. Entonces al final casi tenemos que cribar a toda la población de enfermedad renal crónica, ¿vale? La segunda, sisplau. Vale, ¿y por qué es importante cribar la enfermedad renal crónica, además de por el progreso del deterioro de la función renal? Porque está muy relacionado con el riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? Hay un riesgo asociado de morbimortalidad cardiovascular en la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? El hecho de tener enfermedad renal crónica es un factor de riesgo vascular independiente y aditivo, ¿de acuerdo? El riesgo de morbimortalidad cardiovascular va a aumentar con el estadio evolutivo de la enfermedad renal crónica, incluso más que con el progreso de la misma enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Por tanto, es muy importante y recomendable cribar la enfermedad renal crónica cuando estamos evaluando el riesgo cardiovascular de una persona. Y de la misma manera, en el abordaje de la persona con enfermedad renal crónica hay que cribar muy bien el riesgo cardiovascular y tener en cuenta todos los factores de riesgo cardiovascular porque se van alimentando mutuamente. La següent, sisplau.
Vale, habíamos hablado de los factores de susceptibilidad, pero ¿cuáles son los factores iniciadores, ¿no? Los que van a provocar que empiece la enfermedad renal crónica? Pues mirad, la insuficiencia renal aguda, enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, infecciones urinarias, piedras en el riñón, obstrucciones de las vías bajas y fijaros, fármacos nefrotóxicos van a propiciar este deterioro de la función renal, hipertensión arterial, diabetes, volvemos a estar con los factores de riesgo cardiovascular, ¿de acuerdo? La següent, sisplau. Por tanto, en esta prevención secundaria, aparte de cribar la enfermedad renal crónica, vamos a ver también cómo está esta persona a nivel de riesgo cardiovascular. Entonces, en el estudio que nosotros le hacemos a la persona que hacemos cribaje de enfermedad renal crónica, vamos a mirar, como ya he dicho, el filtrado y el cociente albúmina-creatinina en la primera hora de la mañana, que es como cribamos la albuminuria, pero también vamos a pedirle un sedimento y haremos un análisis de sangre para ver cómo está también el hemograma, si tiene anemia o no, la glucosa, el azúcar, la creatinina, por supuesto, para ver la función renal y la urea, los iones, y ya si queremos apurar más o tener un perfil más completo, pues el perfil de dislipemia, ¿no? El colesterol, el HDL, el LDL, los triglicéridos, el ácido úrico, y ya para estadios avanzados de enfermedad renal crónica miraremos también el perfil de fósforo calcio y la albúmina. Muy bien, pero además de los datos de laboratorio vamos a hacer un cribaje de enfermedad, has de pasar a la anterior encara, sí. La detección de lesión orgánica cardiovascular asintomática en la enfermedad renal crónica. Como ha dicho la compañera, muchas veces la afectación de la enfermedad renal crónica es silente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cribar si hay afectación silente cardiovascular? Pues hay que cribar la hipertrofia del ventrículo izquierdo a partir de un ecocardio. Esto no lo tenemos en atención primaria, nosotros hacemos un electrocardiograma. La enfermedad vascular a nivel periférico hacemos el índice tobillo-brazo, que esto sí que está al alcance de la primaria, y últimamente también podemos hacer ecografía vascular para cribar si tenemos placas de ateroma en carótidas o en femorales, ¿de acuerdo? A partir de todo esto calculamos el riesgo cardiovascular. Nosotros tenemos el score que se llama Regicor, que es un score catalán que se ha hecho en Girona, que es el que utilizamos habitualmente. También está el score que es el europeo o el Framingham, el americano. Representa que el Regicor está más adaptado a la población, a las características de nuestra población. Entonces, una vez hemos calculado el riesgo cardiovascular, vamos a ver qué seguimiento le hacemos a este paciente y de qué factores. Y esto es muy importante porque si tenemos un buen control de estos factores, vamos a evitar que progrese la enfermedad renal crónica. ¿Qué vamos a controlar? Pues ¿qué vamos a tener en cuenta? El riesgo cardiovascular, qué función renal tiene este paciente, qué comorbilidades tiene, porque van a variar el manejo, y la edad del paciente también, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a controlar? La presión arterial. El objetivo de control de presión arterial depende de la guía, sugiere unos valores u otros. La guía sugiere el 140-90. Se ha de utilizar la presión en consulta, pero también cada vez tiene más importancia valorar el AMPA, que es la tensión que se mide la persona en su casa, o el MAPA, que sería este aparato que controla la presión 24 horas para ver también qué pasa por las noches. Y aparte de las medidas no farmacológicas que ya hemos comentado previamente, habrá que utilizar a veces algún fármaco para tener los niveles óptimos de tensión. Los fármacos óptimos para cuidar el riñón serán los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Hay que vigilar hipotensar demasiado a las personas de edad avanzada, porque entonces se ven perjudicada la circulación en órganos vitales como el cerebro, como el riñón, ¿de acuerdo? Hay que controlar la tensión, pero no demasiado, no bajarla demasiada, ¿vale? Y bueno, he dicho el objetivo 140-90, pero en pacientes con macroalbuminuria es un poco más bajo, 130-80, ¿vale? También cribaremos con el análisis que hemos hecho si tiene anemia la persona. En este caso, si encontramos una anemia importante y no es atribuible a otros factores en paciente con enfermedad crónica avanzada, pues habrá que pensar que puede ser responsable el riñón de esto y será criterio de derivación a nefro, ¿vale? Y siempre revisar la medicación. Por dos motivos: uno, para ajustar las pautas de medicación al filtrado glomerular para no perjudicar al riñón, y también importante evitar los nefrotóxicos siempre que sea posible, ¿de acuerdo? También en este monitoraje intentaremos detectar factores de progresión, estos factores que van a propiciar que la función renal se deteriore. Pasa a la següent, sisplau. ¿Y cuáles son estos factores de progresión?
Pues mirad, para empezar, la proteinuria persistente que encontremos en un análisis. Y nuevamente, fijaros, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, tabaco, obesidad. Cuando estos factores cardiovasculares no están controlados, el riñón se perjudica y va peor, ¿vale? La raza negra o asiática, tratamiento con AINES, nefrotoxicidad, ¿vale? Ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca puede perjudicar al riñón también, obstrucción del tracto urinario, acidosis metabólica, ¿vale? Pero cuando hablamos de progresión, ¿de qué hablamos? En la siguiente, pues hablamos de un deterioro del filtrado glomerular o un aumento de la albuminuria de forma persistente, ¿de acuerdo? Hay que hacer al menos tres determinaciones en 3 meses para ver para dónde va esta función renal, ¿no? Podemos encontrar un deterioro y luego hay que ver si se recupera o si no. Y siempre hay que descartar algunas causas que son causas de deterioro agudo de la función renal, pero que luego se recuperan. Por ejemplo, si una persona tiene un cuadro de vómitos y diarrea, que está un poco deshidratado, su riñón se va a perjudicar. Si le haces un análisis, pues realmente el filtrado te va a salir un poco bajo, pero no es que esté en progresión. Si esta persona se vuelve a hidratar y tal, pues vuelve a recuperar, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar la progresión mantenida de un pequeño deterioro puntual. La siguiente, por favor. Vale, siguiendo con esta monitorización, que vamos a controlar también el azúcar, ¿vale? Hay que intentar tenerlo en valores óptimos para no perjudicar al riñón, para que no provoque complicaciones microvasculares en caso de que tengamos diabetes. Y aquí simplemente os he puesto, aparte de siempre las medidas no farmacológicas, qué fármacos han demostrado ayudar al riñón a que no se perjudique, ¿vale? Serían la metformina, pero no con filtrados por debajo de 30, y recientemente han salido publicados estudios que los inhibidores del SGLT2, que son un tipo de fármaco relativamente nuevos para el control de la diabetes, tienen beneficio a nivel cardiovascular y también nefroprotector. De hecho, incluso se recomienda dar estos fármacos en pacientes no diabéticos, pero con enfermedad renal crónica, de manera que su beneficio renal va más allá del control glucémico. Y los agonistas del receptor del GLP-1 también han demostrado que disminuye la proteína y la mortalidad cardiovascular, y además nos ayudan con el peso, porque bajan un poco el peso, que también la obesidad es un factor difícil de controlar, porque tiene mucho que ver su control con el cambio de estilo de vida, que al final es lo que nos cuesta más a todos, ¿no? Cambiar la manera de alimentarnos, la manera de movernos. La dislipemia, como he dicho, es un factor de riesgo que también vamos a controlar en los pacientes con enfermedad renal crónica. Pensar que cuando estamos en un estadio 3, ya las guías europeas de prevención de riesgo cardiovascular nos vamos que ya estamos en un riesgo cardiovascular alto, y para este riesgo cardiovascular alto necesitamos unos niveles de LDL, del colesterol malo, que digamos por debajo de 70, y si es muy alto con función renal estadio 4 o 5, ya necesitamos un LDL de menos de 55. Esto solo con medidas no farmacológicas es imposible. ¿Qué fármacos nos van a ayudar? Pues las estatinas, y preferiblemente las que se metabolizan hepáticamente, no a través del riñón, que serían la fluvastatina, la torvastatina o la pitavastatina, acompañadas a veces de ezetimibe, que es un medicamento que no se metaboliza renalmente, con lo cual se puede ayudar. Hay otros medicamentos más fuertes, los inhibidores del PCSK9, pero que estos ya su indicación pues es muy... Bueno, está muy seleccionada, porque aparte de que ser muy eficientes, son muy caros. Entonces, bueno, desde luego de primaria es muy difícil que lo podamos recetar esto. La hiperuricemia la vamos a tratar en los pacientes, la hiperuricemia sintomática. En la sintomática, no, ¿de acuerdo? La següent, sisplau. Y aquí quería hacer un pequeño inciso con el tema de la nefrotoxicidad. Sobre todo para atención primaria es muy importante pues el principio de primum non nocere, no perjudicar más al paciente. Entonces hay que evitar los fármacos nefrotóxicos, mucha atención con los antiinflamatorios, contrastes, la colchicina, el opurinol, los inhibidores de la angiotensina aldosterona, que va también para controlar la tensión, pues a veces en una situación de deshidratación a lo mejor hay que disminuir la dosis o retirarlos, ¿vale? Al menos puntualmente, ¿vale? Ajustar siempre dosis de fármacos en función del filtrado, y lo que he dicho, suspender a veces algunos fármacos que pueden ir bien porque en ciertas situaciones pueden perjudicar al paciente, y estar muy pendientes de las alteraciones iónicas que pueden propiciar los mismos fármacos. La siguiente. Y ya los últimos factores de riesgo de enfermedad renal crónica, los de estadio final, serían pues dosis bajas de diálisis, acceso vascular temporal para diálisis, la presencia de anemia, de esta anemia que no era atribuible a otros factores, la hipoalbuminemia,
una derivación tarde al servicio de nefrología hace que a veces pues ya desde nefrología no pueden hacer mucha cosa, y la calcificación vascular, ¿vale? La siguiente. Entonces, la prevención terciaria iría a prevenir las complicaciones de la enfermedad renal una vez ya está establecida, ¿de acuerdo? Entonces, este estadio de manejo principalmente compete al nefrólogo. Lo que pasa es que los médicos de familia siempre tenemos que estar en contacto con ellos porque, bueno, no siempre todos se pueden derivar a nefrología y también podemos echar una mano con algunas cosas, ¿no? El manejo de la anemia debida a insuficiencia renal crónica compete a nefrología. Las alteraciones del metabolismo fosfocalcio a nivel farmacológico también, pero por ejemplo podemos echar una mano con lo que son las medidas no farmacológicas. La restricción que hemos dicho de fósforo o de potasio de la dieta, pues desde primaria se puede hacer mucho hincapié pues para hacer una dieta correspondiente. Pues bueno, a veces hay que lavar las verduras varias veces para evitar la hiperpotasemia, bueno, diferentes medidas no farmacológicas, ¿de acuerdo? Y la acidosis en enfermedad renal crónica también la maneja nefrología, ¿vale? Bien, la siguiente. Entonces aquí os he puesto un pequeño resumen del algoritmo de diagnóstico y de atención compartida entre primaria y los especialistas de nefrología, que va desde las medidas de prevención primaria de hacer una vida saludable, el cribaje de la enfermedad renal crónica, que hemos dicho mirando filtrado y el cociente albumina-creatinina, y a partir de aquí, según los resultados, vamos a hacer un seguimiento desde atención primaria para evitar la progresión de la enfermedad, o en algunas situaciones habrá que remitir a nefrología. Principalmente al final, sí que es verdad que en estadios de bajo filtraje, a partir del 3-4, habrá que derivar a nefrología, y con albuminuria macroscópica pues también habrá que derivar a nefrología. Y luego también nos encontramos a veces en situaciones que, o bien por edad, por comorbilidad, el paciente no puede o no quiere ir al hospital, porque a veces viven en zonas rurales y no se acercan. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es comunicarnos de forma telemática con nefrología y ver cuál es la mejor opción de cuidado del paciente, pero digamos que los de primaria tampoco, en estadios avanzados, no nos desentendemos del paciente. La siguiente. Ya para acabar, mensajes para llevarnos a casa. Muy importante, los hábitos de vida saludable para prevenir la enfermedad renal crónica, pero también cualquier enfermedad. Controlar los factores de riesgo cardiovascular, que he dicho que van muy ligados a la presencia de enfermedad renal crónica. Hacer un buen cribaje y seguimiento de la enfermedad renal crónica y controlar los factores de progresión. Y muy importante, evitar la nefrotoxicidad. La iatrogenia es un poco pues, el perjuicio que los sanitarios hacemos al paciente a veces con fármacos. Tener muy claros los criterios de derivación y de no derivación a nefrología, y muy importante también que haya una buena comunicación entre los diferentes niveles asistenciales. Y ya está. Muchas gracias.